Programa 21. Temas para comprender el periodo 1. Analizar algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el corto y mediano plazo. La Segunda Guerra Mundial tuvo repercusiones que influyeron en el desarrollo de la humanidad. Hoy vamos a analizar el impacto económico, político y social de este conflicto. Con base en la información que se presentará en este programa, identifica y anota en tu cuaderno las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Especifica también si son de corto o mediano plazo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos de América y para Europa? A raíz de la guerra, el mapa mundial fue modificado, dando paso al surgimiento de dos bloques, el de la Unión Soviética y el de los Estados Unidos de América. La posibilidad de que Europa fuera arrastrada por el comunismo, considerando su proximidad geográfica con la Unión Soviética y el surgimiento de partidos comunistas en muchos países europeos, hizo que los estadounidenses ofrecieran ayuda económica en esa región. Con esta acción, Estados Unidos de América no solo luchaba contra el comunismo, sino que aseguraba mercados para sus exportaciones. Aprovechando estas condiciones y el éxito en la expansión de su tecnología y productos, este país no tardó en consolidarse como potencia mundial. El territorio estadounidense, al no haber sido escenario de enfrentamientos, no tuvo que invertir recursos en reconstrucción, además del beneficio que supuso el pago de las grandes deudas francesas e inglesas y de que el centro financiero del mundo pasara de Londres a Nueva York. La influencia de la mujer en la sociedad durante la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, desempeñándose no solo como madre y esposa, sino también como trabajadora, supliendo a los hombres que habían partido a la guerra. Finalizando el conflicto armado, la liberación femenina no se detuvo. Los avances tecnológicos aplicados al hogar facilitaron las labores de limpieza y cocina, logrando así reducir la presencia requerida por el trabajo doméstico, permitiéndole a las mujeres continuar con las labores extradomésticas que llevaban a cabo durante la guerra. Las mujeres de la posguerra cuestionaron con mayor fuerza su papel social y experimentaron un incremento en su formación académica y en el ejercicio de actividades profesionales de diversa índole. A pesar de la incorporación de la mujer en el mercado laboral y su importancia en la sociedad, la equidad de género sigue siendo un reto al que se enfrentan las sociedades contemporáneas. ¿Sabes cómo afectó la guerra a Latinoamérica? Te invito a ver lo que sigue. La participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, especialmente su vinculación con Estados Unidos. Esta vinculación se dio en tres grandes ejes. El primero en la producción, especialmente en las materias primas hacia el suministro de elementos para la fabricación de armamentos, manufacturas, el comercio, y además el otro gran rubro fue la misma fuerza de trabajo, el participar en los campos de cultivo, en las industrias y en los diferentes sistemas de organización productiva. Y el último fue la propia intervención bélica, con batallones en el combate en Europa por parte de Brasil o de México en las Filipinas. Y por último, todo fue un esfuerzo de las 21 grandes repúblicas dentro de la Unión Panamericana, que fue un gran respaldo político para toda la contienda bélica. Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica experimentó un gran crecimiento económico. Dos de los principales factores que contribuyeron a ello fueron la mayor exportación de lo producido en la región y la menor competencia internacional. Sin embargo, aquellos años de prosperidad terminarían casi al mismo tiempo que la culminación del conflicto. Una vez celebrada la paz, las exportaciones de productos latinoamericanos comenzaron a decrecer,
sustituidas por los productos que ya podían generar las economías de los países que se iban recuperando. La actitud de los Estados Unidos hacia América Latina al finalizar la guerra se previó desde años antes. Desde 1943, Estados Unidos estableció las líneas de su comportamiento, especialmente en 1945, bajo los auspicios de la Unión Panamericana, es decir, las 21 repúblicas americanas más Estados Unidos, celebraron en Chapultepec esta conferencia donde se demandó la reactivación del comercio que había bajado como producto del término del conflicto bélico, pero además, en otra línea, se establecieron los elementos para la consolidación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo cual es un pacto militar que se desarrollaría y consolidaría años después. ¿De qué forma los Estados Unidos de América intervinieron en Latinoamérica? La relación de Estados Unidos con los países de América Latina en los primeros años de la segunda posguerra fueron años realmente difíciles. Ante la baja del intercambio comercial, donde las materias primas y los productos manufacturados de América Latina a Estados Unidos disminuyeron, se ahondaron con las penurias económicas del desempleo y demás situaciones que caracterizan a los países subdesarrollados de América Latina. Políticamente, Estados Unidos reforzó sus lazos a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la creación en 1948 de la Organización de Estados Americanos. A partir de ahí, las relaciones fueron fluyendo de manera distinta a través de negociaciones país a país. El apoyo económico estadounidense se reflejó mucho en el apoyo político y recíprocamente. Es decir, la situación fue muy difícil. ¿Cuáles fueron las características de este proceso? La nueva situación hace que la Organización de Estados Americanos sea un eslabón más en la dependencia de Estados Unidos hacia América Latina. La asistencia recíproca, el apoyo político y los pactos militares transcurren a través de la propia Organización de Estados Americanos. Así, los países latinoamericanos son apoyados y realmente apoyan a los propios Estados Unidos, no en formas democráticas, sino por dictaduras militares, gobiernos dictatoriales, y así se evita la entrada del comunismo desde Europa o desde la propia URSS. En sus primeros años de acción, la OEA llegó a ocasionar crisis políticas en la región, que elevaron el descontento latinoamericano porque los estadounidenses la controlaban y tenían cierta predilección por los dictadores que cooperaban con ellos. ¿Qué influencia tiene la cultura estadounidense en la sociedad latinoamericana? Creo que es bastante influencia porque aquí tenemos cierta decadencia, no cultural, sino de apreciar lo que tenemos y recibimos cualquier cosa que venga de cualquier lado, en especial de Estados Unidos. De todo, pues desde los modos de que han cambiado las costumbres, ahora eso del Halloween pues ya nada que ver con lo que era el Día de Muertos, que ahora todo el mundo come en McDonald's, que es que para economizar, no, muy mal. Muchas porque, como te digo, hemos estado copiando muchas cosas que ellos hacen. Ya queremos pensar como ellos, queremos ser como, bueno, queremos ser como ellos porque según ellos son lo mejor del mundo. Hasta ahora conocemos las consecuencias políticas, económicas y sociales que trajo la Segunda Guerra Mundial a Latinoamérica. Pero, ¿qué hay del sentir y pensar del hombre de esa época? Recuerda seguir anotando las consecuencias de la guerra en tu cuaderno. En Europa, al cabo de la guerra, surgió entre los hombres un pesimismo frente a la vida. El desamparo y la soledad fueron consecuencias del conflicto lleno de muertos y destrucción, que destacó la fragilidad del ser humano e implicó la pérdida de sus valores, además de mostrarlo vulnerable. Todo este sentir se expresó a través de una corriente literaria y filosófica llamada existencialismo, que influyó en todas las artes de la época. Su nombre se debe precisamente a que su tema central de reflexión es la existencia del ser humano y cómo éste, tras el paso de la guerra, desconfía de todos e incluso odia el mundo en el que vive. La principal idea del existencialismo le atribuye al hombre la responsabilidad de todas sus acciones. Dicho en otras palabras, todo lo que somos es consecuencia de nuestros actos y decisiones. El
principal representante del existencialismo de esta época es Jean-Paul Sartre, quien pensaba que las personas no tenían una función predeterminada en el mundo y esto los hacía libres de elegir más allá de las normas morales o religiosas. La Segunda Guerra Mundial y el reordenamiento de la posguerra implicaron un cambio profundo en el mundo, incluidos la política, la economía y el arte latinoamericanos. Los invito a que con las consecuencias que han anotado y clasificado, amplíen el mapa conceptual que realizaron con anterioridad en su libro.